Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio. Hola, nosotros somos Verum y esto es El Rostro de la Verdad. Yo soy Israel Peña. Y yo soy Cristina Mencía. Usted está dormido. No sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Así que me atrevería a decirle que si no toma en cuenta lo que le digo y no toma como lo más importante que haga trabajar en sí mismo, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. Esto fue de George Gurdjieff y esto es Verum, el rostro de la verdad. Hola, muy buenos días. Nosotros somos Verum. Mi nombre es Cristina Mencía y me acompaña Israel Peña. Nosotros somos un equipo de profesionistas mexicanos que trabajamos sobre el análisis del comportamiento. ¿Cómo lo hacemos? A través de la ciencia de la fisionomía y el estudio de las microexpresiones, es decir, el lenguaje corporal o no verbal. Nosotros vamos a ver el día de hoy un programa también interesante, hablando de personas o artistas y personalidades que se nos fueron antes de tiempo. ¿Qué nos dice su rostro? ¿Cómo analizamos su comportamiento, sus movimientos? Y también, ¿qué dice su firma? La grafología. ¿No? Y sobre todo eso, ¿no? Recordemos que, como tú lo dices, la fisionomía, esta ciencia que estudia el comportamiento, y ese comportamiento nos habla de actitudes, ¿no? Y esas actitudes que se mezclan con emociones. Entonces, ¿cómo eran las emociones de estos personajes? Y tal vez ese cúmulo de emociones, pues los hace que, pues desafortunadamente, tengan situaciones de peligro y entonces pues se ven involucrados en accidentes o en pues situaciones que pueden ser perjudiciales para su salud, ¿no? Así es, y por la cual pues ya no están. ¿Y qué bien nos dicen sus rasgos faciales? Claro, ¿no? ¿Cómo eran antes de irse, no? Y entonces, bueno, pues el primer personaje que vamos a analizar, que bueno, traemos varios, la mayoría Traemos músicos, varios, sí. Pero bueno, el primer personaje será Kurt Cobain. El ex vocalista, guitarrista de Nirvana. De Nirvana, ¿no? Y bueno, muy famoso por la cuestión del grunge. Así Comenzando es. hace los 90 ya, un rato, ya Así es. bastantes años. Pero ¿qué nos dice su rostro de Kurt Cobain? Pues vemos un rostro, sí tiene efectivamente signos de curvas, vemos un mentón con una curva, bueno, eso nos hablará de una gran fuerza, una toma de decisiones del lado instintivo, ¿no? De la parte más primitiva, es decir, sus instintos de supervivencia, lo vital, tal vez Lo la básico. casa, lo básico, Ajá. así es, la comida, entonces tiene una preocupación, ¿no? Su psique tiene cierta preocupación por eso, ¿no? Su toma de decisiones. Su toma de decisiones, ¿no? Ya todo el comportamiento, ya en conjunto, ¿no? Sí. Vemos también que esto mismo se refleja en las cejas, ¿no? Así como tiene esta cuadratura, este mentón fuerte, vemos el cabello, pues, tupido, ¿no? O sea, vemos unas cejas bastante continuas, entonces, igualmente, sumándole al mentón, nos habla de un personaje que consigue lo que quiere, o por lo menos está ahí atrás buscando que se hagan las cosas. Con la capacidad de ir detrás de lo que está buscando. Así es, ¿no? Una capacidad de desarrollo, de planeación a largo plazo, y no solo lo deja, ¿no? Hay gente que tiene la planeación y lo deja, ¿no? Sino le da seguimiento creativo, ¿no? Vemos el cabello, ya nos vamos a la zona intelectual, entonces lo vemos suelto, generalmente nunca está arreglado. Despeinado. Y bueno, sí, en los músicos, muy en los característico. personajes, ¿no? Ahorita que vamos a hablar de personajes creativos, que son seres que toman algo y lo llevan a otro nivel, vemos que el cabello no es algo importante en su vida, ¿no? Entonces lo dejan suelto, lo dejan a la naturaleza, a la Como naturalidad. alocado. Ajá. Así es, ¿no? Que vemos también cierta coquetería, ¿no? Unos hoyuelos en las mejillas,
que también, bueno, por su vida, porque bueno, vamos a analizar también, si bien analizamos el arquetipo y las microexpresiones, también un poco de la historia de estos personajes, Claro, ¿no? que se va mostrando a través de sus rasgos faciales. Así es, entonces vemos ese coqueteo que posiblemente se ha heredado totalmente. El tema es que en las mejillas cambia, ¿no? Ya no se hace ese coqueteo, esa, como en la barbilla tuviera ese... El hoyuelo coqueto, ¿no? Ándale. Que llama incluso la atención. Así es, ya vemos gente, que ¿no? en la zona emocional de Kurt Cobain ya se estira un poco más, ¿no? Entonces va formando un colmillito, ¿no? Una línea. Recordemos que las líneas verticales nos hablan como de un alto, ¿no? Como de una frontera donde el personaje requiere conocer más para dar más confianza. Recordemos que esta es una herramienta de comunicación. Así es. ¿Y cómo vamos a comunicar? Cuando hay confianza. Si no hay confianza, nadie va a comunicar. Entonces, por eso hay técnicas de rapport, por eso esta herramienta es tan importante para saber comunicarnos con todos a la vez y con cada uno de los arquetipos, ya que son pues personales, ¿no? Cada uno Exacto. es uno. Exactamente, y bueno, hablando de los arquetipos, con nosotros pueden precisamente conocer cuál es su arquetipo a través de la información que nos envíen, a través de su rostro y también su grafología, y lo que vamos a entregarles sería un reporte personalizado, obviamente, Así es. en donde podamos identificarlos en estos arquetipos o personalidades para saber cómo se puede potenciar esta personalidad, nuestro talento, nuestras habilidades, y también lo podemos llevar incluso hasta corporaciones. Así es. Tus habilidades natas, ¿no? Sobre todo eso. Así las habilidades que ya tienes instalado genéticamente. Entonces, ajá. Bueno, y dentro de esto, una cuestión que nosotros analizamos es precisamente la grafología, lo que vamos a hacer en este momento con algunas de las personalidades que tenemos aquí, de estos personajes. ¿Qué es lo que nos dice su escritura? Todo esto es muy importante en una cuestión de recursos humanos, en reclutamiento, en selección. Y bueno, pues es algo que pueden ver con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y la información que les estará apareciendo en pantalla. Pero continuamos con la firma de Kurt Cobain. Así es, ¿no? Entonces volvemos que fisionomía no solo analiza el rostro, ¿no? También el rostro, lo que hemos dicho siempre, vamos montados sobre un cuerpo, ¿no? Y el cuerpo tiene una emoción y entonces a la hora de proyectar lo que sea, ese cuerpo lo va a proyectar a su manera, a su personalidad. Inclusive la forma de caminar, ¿eh? Claro. O sea, cosas así tan sencillas que lo hacemos con una personalidad. Sí, que detectamos incluso a la gente, que podemos ver las sombras, ya sabemos quién viene caminando. Claro, o el bulto, ¿no? Como dices, no alcanzo a ver, pero ya vi el bulto y se parece a mi amigo. Ok, ¿no? Toda esta situación. Va arrastrando los pies, o va muy cuadrado. Entonces, todo esto también se ve proyectado psíquicamente a través de la escritura, ¿no? Todo es proyectivo, entonces, pues debe de machar esta situación del rostro con la firma de Kurt Cobain, ¿no? Entonces, vemos en la zona media, que es como la división fisionómica, la hemos hecho varias veces. Exacto. El estado del yo, ¿no? El yo real, la personalidad, que es más o menos todo el centro. Como la zona emocional. Así es, vemos que si entrecerramos los ojos, la mitad del espacio está lleno, ¿no? Entonces, vemos que, bueno, pues la mitad está bien, tiene un sentido del yo fuerte, es en forma curva, esto nos habla de comunicación, posiblemente como las curvas que analizamos en el rostro, ¿no? Sí. Sin embargo, si nos vamos al pasado... Está lleno todo en el pasado. Así es, ¿no? Sí y no, ¿no? Porque vemos en la zona 7, en la resolución de conflictos, hasta abajo, que es el origen del todo, es la madre, vemos como hay una ausencia, ¿no? Una ausencia de la situación femenina, ¿no? Hay cuestiones pendientes ahí pendientes que no pudo resolver. Así es, así es. Y las está plasmando las quiere resolver con rapidez, ¿no? Vemos que en la tipología él sería un nervioso. Sí. Vemos cómo hace las letras muy pegaditas entre sí y muy pequeñas, ¿no? Sí. Como un boceto. Esto también nos habla de agilidad mental, porque estamos uniendo las letras, es continuo. Es una forma de pensar creativa, ¿no? Como los músicos, como los pintores, como la gente que lee cuentos, como los que escriben, ¿no? Precisamente reflejado nuevamente en grafología. Así es. Entonces sí macha, ¿no? La situación del rostro con la firma. Y con las microexpresiones que manejaba, Kurt Cobain cuando lo veíamos en vivo, ¿no? Así es. ¿Y te parece si vamos a un siguiente personaje, pero ahora una mujer también muy polémica? Muy controversial, así es. ¿Y qué nos dice el rostro de Amy Winehouse? También un personaje que ha tenido, que pasó más bien por una cuestión de drogadicción y finalmente cómo fue modificándose su rostro a través del tiempo, cómo se fue demacrando,
para esas personas que nos preguntan, pero ¿cómo puedo cambiar a través del tiempo? Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. ¿Será cierto que el rostro cambia después del tiempo? Pues, sí, ¿cómo lo puedo modificar? Así es, ¿no? Pero, Y volviendo, claro, y volviendo al tema de la comunicación, no solo se modifica el rostro, se modifica el físico y se modifican las emociones. O sea, se modifica todo. Recordemos que el ser humano no solo es esta situación de carne con agua y electricidad, ¿no? Hay algo más que está el subconsciente, que hay científicos que conforme avanza el tiempo ya sabemos más de nosotros mismos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, en Amy, como tú decías, pues sí, la historia, ¿no? Su biografía nos dice que fue muy tortuosa, un papá muy... pues muy voluntario, muy duro, sí, así es. Y ella, la canción, ¿no? Que totalmente. Y ella, pues completamente dadivosa hacia ella. Si nos fuéramos al lado zoomorfológico, es decir, de los animalitos de la porta, así es. Ella sería caballo, ¿no? Entonces nos habla de un ser completamente emocional, sentimental, abierto a la comunicación. Vemos esos ojos grandes y esos pómulos enormes, acompañado de una cara ovalada, ¿no? Con unos labios gruesos de comunicación. Recordemos que si está hacia el centro del individuo será introspectivo, ¿no? Amy, pues nada, ¿no? El cabello otra vez suelto y ondulado y fuerte, ¿no? Entonces, el requerimiento físico que ella tenía, pues podría dormir unas 2, 3 horas y viajar y comer poco, ¿no? Esta situación. Sí. No, incluso los labios, cómo se los pinta para hacerse ver que él tiene unos labios más grandes, más gruesos. Así es, ¿no? Y volvemos, si esta es la zona instintiva, nos habla de la cuestión de la sexualidad. Está llamando la atención de esta situación, ¿no? Hasta con su lunarcito. Así es, ¿no? Entonces vemos un arquetipo saludable en un sistema de creencias, pues a un juicio bastante equilibrado, ¿no? ¿Qué pasa? Empieza a tener problemas con su padre, ¿no? Que es, la lleva, la sobreexplota. Eso fue lo que sucedió con ella, ¿no? Y ella, por darle, pues que esté feliz el papá, pues lo da todo, ¿no? Se droga, cuestiones de viajes. Mantenerse funcional, por así decirlo. Es, y entonces vamos a ver en una siguiente foto que el arquetipo, nosotros ahorita hablamos de evolución, pero también los arquetipos involucionan. Sí, entonces vemos en la primera foto cómo se ve, de izquierda a derecha, cómo se ve, pues normal, ¿no? Hasta sana, atractiva incluso. Atractiva, ¿no? En la segunda ya está como en los huesos, ¿no? Sí, se ve demacrada y ahí incluso no solamente es una cuestión física, pero aquí es yo creo uno de los ejemplos más claros, ¿no? Cómo va cambiando su físico completo, no solo su el corporalidad, rostro, todo. Así es. Hasta el caminar, hasta el porte, hasta así la posición en la que se encuentra. Vemos en la primera que igual está sonriendo, está posando, pero en la siguiente, en la de en medio, tiene las facciones hacia abajo, ¿no? Sí, entonces la boca está. Así es, y entonces si partimos de lo que dice Carl Jung, de que las emociones se vinculan directamente con músculos faciales, pues los músculos de la tristeza van para abajo, ¿no? Sí. Entonces ella tiene una melancolía, tiene una tristeza. Muy marcada. Así es, ¿no? No, y bueno, la última foto. Y ya la última, bueno, pues vemos sí completamente pues la involución, ¿no? Vemos como a los muertos cuando les cierran la boca, a los viejitos ya también. Sí. Eso es una microexpresión de muerte, ¿no? El último aliento, ya das el último aliento y entonces ya estás respirando con la boca y con la nariz al mismo tiempo. Esto es una cuestión en microexpresiones, ¿no? Pero aquí la vemos, ¿no? Saliendo de un lugar o llegando a algún lugar, pero completamente con la boca. Y este caballo, ¿no? Cómo se ve todavía ya cansado, ¿no? Demacrado. Sí, hasta los ojos, ni siquiera que se alcanza a percibir. Así es, ¿no? Estos ojos tristes, volvemos, ¿no? ¿Cómo cambia, cómo involuciona, ¿no? El tema, y Verum trabaja para que el individuo evolucione, ¿no? Es una cuestión personal. Sí, exactamente. Y esto lo pueden hacer, como lo hemos mencionado, a través de los reportes que nosotros les entregamos de manera personalizada. Y continuamos, ¿te parece, con otra persona? Claro, también continuemos con uno más. Controversial, sobre todo por la época, y esto es de Freddie Mercury, también un muy, muy talentoso músico. Claro, y bueno, hace poco que estuvo la película, ¿no? Todos la vimos. Bohemian Rhapsody, muy buena película. Y pues vamos a tener algo interesante, no solamente vamos a analizar su rostro, sino a quién lo llevó en acción en esta película. Así es. Y bueno, ¿qué nos dice el rostro de Freddie Mercury, ¿no? Bueno, hablando de Amy Winehouse, que no fue ciertamente la evolución, y tampoco de Freddie, ¿no? Pero bueno, ¿qué comparten ambos? Si bien en Amy y en Kurt Cobain veíamos este cabello creativo,
completamente, pues sin arreglar, Como alocado. libre, como alocado, pues podríamos decir, bueno, tú dijiste que esto era signo de creatividad y Freddie, pues, ¿cómo no es creativo? Tiene ¿no? más. Claro, ¿no? Más bien, ¿en dónde se ve la creatividad en Freddie Mercury? Se vería en sus orejas, ¿no? En esta tipología fauna, donde es este animalillo, Personaje. este como del personaje, bosque, ¿no? este Sí, personaje del bosque, que es el fauno, que es mitad hombre y mitad, pues tiene las patas de cabra, ¿no? Cómo juega, cómo es juguetón. así bailarín, kinésico, ¿no? Y siempre muy como creativo, ¿no? Hace bromas. Así es, hace bromas, maneja varios idiomas porque su tema es la palabra, ¿no? Entonces de ahí tenemos esa creatividad y también la fuerza, ¿no? La fuerza de decisión, la fuerza de voluntad en el cabello, ¿no? Esta fuerza inquebrantable y bueno, analizando un poco su biografía y cómo está en la película, bueno, cómo le cuesta cierta situación evolucionar dentro de su sistema de creencias, ¿no? Dentro de su país, dentro de inclusive su propia familia. Así es, la propia familia, ¿no? Y luego queriendo explotarlo, todo sí. Así es, vemos bocas pequeñas, ¿no? Otra vez, recordemos que el individuo per se está diseñado para comunicarse. De hecho, de aquí parte Rostros, ¿no? De una necesidad de estar sanos a través de la comunicación, de estar sanos física y mentalmente, ¿no? Psicológicamente. Así es. Estamos conectados. Así es, estamos emociones. conectados. Entonces vemos cómo esta comunicación, pues en Freddie Mercury, era a través de su arte, ¿no? Porque la voz, porque la boca la tiene unos labios muy delgados. Incluso siempre cerrados, ¿no? Y como apretaditos. Y sobre todo eso, ya cuando hay un apretón, ya nos habla de cierta violencia, ¿no? De violencia a no hablar. Recordemos que es como un concepto. Entonces ya sea de que no me dejaron hablar o no puedo hablar, pero es un concepto de censura. Exactamente, no abrimos la boca. Así es, no abras la boca. Entonces también vemos cómo esta herramienta se puede utilizar en estas cuestiones de selección, de casting y así. Porque ahorita vamos a analizar a Freddie Mercury con el actor que lo interpretó, Rami Malek. Exacto. Que también a su vez tendrá estas mismas facciones, ¿no? Una interpretación bastante buena que bueno, creo que grabaron primero la última escena donde está cantando y ahí fue donde pudo convencer que él era el actor para este personaje, ¿no? Sí, ¿no? Porque igual volvemos, no solo es el psíquico, es la cuestión física, ¿no? También es la actitud, no solo es la cabeza va unida al cuerpo, ¿no? Entonces, igual, ¿no? O sea, no solo es que te parezcas a Freddie Mercury, es que pues compartas esta emoción, te muevas como él, te sientas Freddie Mercury, ¿no? La energía, ¿no? Que se sienta como si estuviera la presencia. Así es, entonces vemos, en esta segunda imagen un parecido pues irrefutable, ¿no? Cómo lo caracterizan con este cabello fuerte, con las orejas yo creo que las son de él, Sí. Y con este bigote, creativo. ¿no? Sí. Y sí vemos una última foto de él. Ya real, sin maquillaje, sin interpretar. Sí, sin la interpretación. Vemos cómo esta zona instintiva, esta mandíbula cuadrada que tiene Freddie Mercury, pues Rami Malek también la tiene, ¿no? Sí. Lo que hablábamos de estas orejas en tipología fauno, de estas orejas picudas, que nos habla de... Precisamente, creatividad. De creatividad, es fauno, es creativo, sí. Así es. Vemos el volumen del cabello. Sí, también lo tiene como grueso, ¿no? De la manera en la cual la tenía Freddie Mercury, ¿no? Así es, ¿no? Y también comparte el tema de la boca pequeña, ¿no? Y cerrada, ¿no? Entonces también psicológicamente este personaje, Rami Malek, pues ha tenido un sistema de creencias donde el comunicar no ha estado también, a pesar de que son actores, ¿no? O sea, el tema es canalizar la energía, canalizar hacia dónde nosotros queremos movernos y situarnos ahí, ¿no? Que incluso es una parte de la herramienta, ¿no? El saber que a veces lo que necesitamos es comunicar y puede ser de muchas formas, incluyendo la actuación. Así es, ¿no? Que es precisamente lo que hacemos en Verum, ¿no? Potenciar al individuo. Todo lo utilizamos como un concepto, ¿no? Entonces, si hay una necesidad de comunicación,
es cómo este individuo se va a comunicar. Bueno, él lo saca a través del actoraje, ¿no? ¿Cuál es su mejor forma? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu habilidad? Habrá personas que lo sacarán a través de un instrumento musical, a través de un arte marcial, ejercicio, literatura, cambiarse de trabajo. O sea, tampoco tienen que ser cuestiones tan etéreas, tan artísticas, ¿no? O sea, pueden ser cosas metódicas y prácticas, cambiar de trabajo, ¿no? Sí. Aprender un segundo idioma. Que es una manera de comunicarse también. Así es. Sí, es lo bonito de la herramienta, que como es personalizada, te permite con el autoconocimiento saber hacia dónde ir y en dónde puedes realmente potenciar ese talento y ser pues más feliz, ¿no? Que al final es lo que hacemos, y comunicarnos efectivamente. Así es. ¿No? Y pues, ¿te parece si tomamos una pequeña pausa? Ok. Y nos vamos al primer corte musical y regresamos en unos segundos con ustedes. Gracias. Y acabamos de escuchar este cover precisamente de Nirvana, que acabamos de mencionar, de Kurt Cobain, y Come As You Are, también una canción bastante famosa en su tiempo y que bueno, todavía se sigue escuchando bastante. Y acabamos de hablar hace unos minutos de algunos de los artistas que se fueron antes de tiempo. Regresamos también con otro personaje muy, muy conocido, John Lennon. Así es, ¿no? Y como decimos,
que se fueron antes de tiempo no significa que solo sea una cuestión trágica, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos expresar es que se fueron antes de tiempo, ya que tenían muchísimo que dar, ¿no? Todavía eran, tanto talento. Así es, tan jóvenes, tan introspectivos en su arquetipo y sobre todo que lo potenciaban en luz, ¿no? La mayoría. Sí, la mayoría, exactamente. ¿Qué vemos en el rostro de John Lennon, no? Precisamente eso, ¿no? Volvemos, formas redondas abiertas a la comunicación y creatividad. Ese cabello suelto, ese cabello libre en la zona intelectual, ¿no? Las ideas, las letras complejas, ojos pequeños. Esto nos habla de análisis, ¿no? De un alto impacto en el detalle, ¿no? Claro, y también podemos ver, bueno, esta quijada, ¿no? Nuevamente tiene una quijada como que bastante bien como formada, bien marcada, bien ¿no? marcada, ¿no? Así es, esta parte de la mandíbula, el escalador, ¿no? Le llaman coloquialmente, se repite tantas veces que entonces se marca, ¿no? Sí. Es como los que hacen halterofilia, ¿no? Muerdes la mandíbula y entonces se marca el escalador. Esto nos da una cuestión de esfuerzo, ¿no? Entonces probablemente, sobre todo de esfuerzo, ¿no? De empecinarse en que las cosas salgan como tienen que salir, ¿no? Y se junta con lo caído de los ojos, ¿no? Como autoexigencia. Como autoexigencia, ¿no? Y también aquí lo que me llama la atención es que pues los labios nuevamente los tiene muy pequeñitos. Así es, ¿no? Muy delgaditos. Y incluso, bueno, no tan grandes. Claro, ¿no? tan extendidos. Digamos que el estándar es que los labios lleguen a la mitad de los ojos. Y aquí vemos unos labios más pequeños. Y como decíamos, si son anchos, nos invitan a hablarlos, a besarlos, ¿no? Inclusive la sexualidad, la sensualidad está en esta zona. Sí. Y sin embargo, si son delgaditos, pues no comunican, ¿no? Tienen su... Y mira, si ves la cara de John Lennon así como entre cejos, verás que sus facciones son pequeñitas. Sí, son como, se van hacia el centro. Ajá, como que tiene unos ojos pequeños, digo, uno lo tiene más grande que el otro, y así lo ponemos más en detalle. La nariz pequeña y también aguileña, ¿no? Entonces todavía más introspectivo. Entonces él sería introspectivo, más introspectivo, más introspectivo, ¿no? ¿Y cómo era su vida? Pues sí, ¿no? O sea, finalmente sí compartía la popularidad con todo el grupo, con los Beatles. Una parte pública. Pero siempre su parte privada fue privada, ¿no? O sea, sí, muy hermética. Muy hermética, digo, así es, ¿no? Y también traemos su firma, ¿no? Está bastante interesante lo que nos muestra la firma y cómo coincide, corresponde con su personalidad. Claro, es lo que decíamos, ¿no? Así como, pues puede ser una cuestión entre la visión que uno tiene y la realidad, ¿no? Entonces, ¿Hacia dónde van? Claro, entonces ya analizando el grafismo, porque también en las fotos muchas pues son posadas, ¿no? Estos músicos que están en el evento, que salen del concierto y estas cuestiones, pues de pronto... Saben cómo, ¿no? ¿De qué lado? Saben de qué lado, están estudiados, están maquillados. Cómo posar. Cómo poner las manos, así es. Sí. Y también inclusive en la firma, ¿no? Se inventan un grafismo rápido para firmar autógrafos y todo. Sin embargo, aún así parte... de lo que deja tu firma es parte de tu subconsciente, ¿no? Sí. Inclusive tenemos planeado hacer un programa de tatuajes, perforaciones, y ahí es muy curioso porque inclusive el artista que hace el tatuaje, él también deja un poquito de su personalidad. Imprime la personalidad, ¿no? Deja un poco de su energía, ¿no? Sí, de su esencia. Así es, entonces en la firma de John Lennon, pues aunque sea posada, aunque sea que se la aprendió rápido para hacerla, que no creo que sea el caso, pues tiene que coincidir con su rostro, ¿no? Sí, vemos también, como en los otros artistas que hemos visto, líneas continuas. Líneas continuas que se pegan, eso nos da habilidad mental, esto nos habla de ideas, de fluidez para comunicar. ¿Por qué? Porque hilamos pensamientos. Sí, algo que me llama la atención es que en la parte inferior está pues prácticamente vacía, ¿no? Sí, vemos la zona 8 y la zona 9, que son las partes centrales, y de la derecha completamente vacías. Aquí, lejos de que no haya nada, también el hecho de que no haya nada significa que hay algo que ha tenido pendiente, ¿no? En esta situación vemos una fuerza energética, ¿no? Fuerza vital, es decir, fuerza física, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? Así es, como está en la zona intermedia, que sería como el cuerpo, la zona emocional, y hasta abajo nos hablaría de un tema inclusive de reproducción, ¿no? Ya sea, así es, esa falta de reproducción que puede ser, volvemos, como esto hablamos de proyectos,
puede ser en cualquier concepto, ¿eh? Sí, no necesariamente como uno lo podría Claro, identificar como hijos, ¿no? como Así tener luego, hijos, es ajá. que no tuvo hijos, pero sí tuvo hijos, Brandon Lee. Ajá, Bueno. sí, o tuvo aquí, ¿qué tuvo él? Pues proyectos, canciones. Claro. Realmente el legado que dejó, y una de las cosas que me llama la atención en esta parte, en esta ausencia, pues también nos indica de añoranza, que está muy reflejado en sus letras. Así es, ¿no? Algo O sea, que vemos coincide. todo el futuro, Ajá. todo el futuro que es la parte derecha, tanto arriba en el futuro intelectual como abajo, que volvíamos la cuestión instintiva, la necesidad, pues vemos una necesidad clara, ¿no? De ansiedad, ¿no? Entonces también podría ser reflejo en esta letra pequeña y nerviosa, de rapidez, de lo quiero resolver, soy creativo, pero necesito resolverlo ya porque tengo una ansiedad en el futuro, ¿no? Ya que tengo una añoranza en el pasado, ¿no? Recordemos que todo está conectado, ¿no? Y se ve reflejado. Así es. Nuevamente en rostro y también en nuestro legado en la firma. Así es, en nuestro grafo, ¿no? Así en nuestra parte de personalidad. Y bueno, a ver, él desgraciadamente pues fue asesinado. Claro. ¿No? Pero ¿qué nos dice? Ahora también dándole un pequeño giro, el rostro de su asesino también, ¿no? ¿Qué nos dice? De Mark Chapman se llama el asesino. Que, ajá. No, y que se me hace también muy interesante en el ejemplo que vamos a ver. En unos instantes vamos a ver esa evolución, esos cambios en el rostro, que incluso se ve desde el tamaño de los ojos, se ven más grandes, más redondos, más extendidos, cómo realmente puede cambiar el físico a través del tiempo. Así es, ¿no? Y cambia, volvemos, como dice Carl Jung, que esto es una emoción que se transmite hereditariamente y se mueven los músculos, ¿no? ¿Y qué es lo que los mueve? Las emociones. Entonces vemos cómo a través del tiempo, cambian tus emociones, así como la involución de Amy Winehouse, que vimos que lamentablemente pierde tono muscular, se marca en otras situaciones. Sí. También en Mark Chapman, mira, ya ahí vienen los años, qué interesante, vemos cómo cambia, ¿no? Entonces, en la primera, analicemos al primero que fue el ejecutor, ¿no? 1980. Del 80, ¿no? Vemos un poquito pasadito de peso, ¿no? Sí. Esta tipología podría ser un poco jovial, tiende a expandirse. Esta persona dice que le dispara porque en una de las letras compara a Jesús con John Lennon, ¿no? Sí. O sea, dice que es más grande que Jesús. Entonces esta persona... Un fanático. Fanático, impulsivo, vemos esa nariz, como requiere, ¿no? Oxigenar, necesita oxigenar el cerebro para actuar. ¿Y para qué actuar? Para comprar cosas rápido, para llegar a su trabajo rápido. Es movimiento. Es movimiento, ¿no? Recordemos que esto es una ciencia y es una cuestión de fisionomía, no es físico, es un intercambio de oxígeno para un requerimiento físico, ¿no? Sí. Entonces vemos esa impulsividad en los ojos. Y ver los labios también nuevamente cerrados y apretados hacia abajo. Cerrados, apretados y hacia abajo, precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Tristeza y violencia, ¿no? Sí. Está triste, pero aparte es una tristeza violenta en el concepto, ya sea que lo violenten a él o él busque violentar, ¿no? Que fue el caso. Fue el caso, así es. Sí, bastante. Mucho cabello. Al principio. Así es, en los 80, ¿no? Vemos como, inclusive... el cabello nos habla de la fuerza vital, de los proyectos, ¿no? Con esta mente, bueno, con esta frente también tan amplia de proyectos a largo plazo. Las cejas, ¿no? Igual el cabello se le suma a las cejas, entonces nos habla de un gran ejecutor, ¿no? Un gran operativo y que sabe escuchar. Y algo muy notorio y también interesante es cómo va perdiendo incluso, no solo el cabello, pero las cejas. Claro. Al final las cejas tiene, las últimas 2 fotos tiene muy poquita la ceja, muy poca fuerza. Claro, ya no hay esa fuerza de voluntad, ¿no? Recordemos, así es, que esto parte de la emoción. Cualquier emoción que queramos marcar en el rostro, pues tiene que partir de eso, de una emoción. No podemos emularla. Yo no puedo ser violento y no hacer las cosas, no sentir la violencia, ¿no? Se muestra en el rostro. Así es, entonces... pues vemos esta añoranza a la libertad, ¿no? O sea, tal vez inclusive en su concepto sería, pues ya perdí la cuestión legal, ¿para qué voy a seguir metiendo abogados? ¿Para qué voy a seguir luchando? Entonces ya vemos un personaje calvo, ¿no? Que tal vez se rapa en esta cuestión de verse más grande, porque es cuando se ve más gordo. Excedido incluso ya de peso, excedido, ¿no? un jovial, pero ya excedido, ¿no? Sí, ya ponen su peso, ¿no? 226 libras. 226 libras. Sí, ya bastante obeso. Y en una tercera foto que ya se ve, pues como ya un señor, nos vemos en la zona emocional, como no pierde este impulso, vemos esta nariz gigante que tal vez es la compensación a perder cabello.
Claro. Ya perdió esta fuerza, esta añoranza, esta vitalidad, esta fuerza de decisión. Vemos las comisuras de su boca nuevamente también, que se marcan y hacia abajo en tristeza, unos ojos oscurecidos, y no solo oscurecidos, no equilibrados. En la naturaleza, todo lo que está sano, tiene que armónico, está equilibrado, ¿no? Entonces vemos unos ojos, uno más pequeño, uno más para abajo, literal, y no solo eso, separados, ¿no? Sí, y algo también que hemos visto en muchas ocasiones antes, que es el zanpaku. Ah, claro, puedes explicarlo, es muy interesante, sí, no lo había notado. Aquí tenemos, sobre todo en la tercera foto, la que es de 2012, que se muestra en la parte de abajo de los ojos blanco. Que significa un pequeño blanco, así. Un pequeño blanco, no necesariamente vemos así el blanco en la parte exterior, en la parte inferior, sino también en la parte, exterior e interior, sino en la parte inferior también. Aquí abajo. Y bueno, esto nos muestra que en ese momento pues se sentía amenazado, se sabía amenazado, puede ser físicamente, nuevamente el concepto, puede ser psicológicamente, algún temor. Alguna apelación de que, oye, ¿sabes qué? No va a entrar bien la apelación, entonces no sales, cualquier otros 10 años en prisión o no, o como el tiempo que sí, que el tiempo necesario, alguna cuestión, ¿no? de amenaza. Así es. Que es bastante notorio en esta foto, ¿no? Y ya en esta última, pues ya completamente fuera de lugar, ¿no? Ya una cabeza sin cabello, las cejas también sin pelo. Poco sano, ¿no? Incluso se ve ya muy demacrado. Está sonriendo, supuestamente, ¿no? Pero hablaríamos en microexpresiones de esta sonrisa falsa, ¿no? Es una sonrisa profesional. El término es sonrisa profesional. Para la cámara. Como el del trabajo. Hola, amiguito, ¿cómo estás? Hola. Y sonríes, pero no hay movimiento en la zona superior. Automática, es fingida. Es fingida, ¿no? Ya está en 2018, ya pasó más de una década. Sí. Entonces, pues ya tal vez es el sarcasmo, lo que vive. Vemos los ojos sumidos, ¿no? Posiblemente, pues como ya no está igual de sano, pues un consumo algún medicamento. Así es, ¿no? Sí, porque hasta ojeras también, hasta ojeras, ¿no? Le falta, recordemos que ahí de la parte china están los riñones, ¿no? Entonces, falta de agua, ¿no? Exceso de trabajo de los riñones por las cuestiones de la medicina, ¿no? Sí, en la que está, claro, que es un indicador de consumo adicional de Así es. Y te parece si pasamos ya también, vamos con otra celebridad mexicana, también de hace tiempo, Selena. Así es. ¿Qué nos dice su rostro? Esta mujer que también pues fue asesinada, muy joven. Sí, muy joven. Por otra fanática. Y su trabajadora, ¿no? La fanática y confianza. Así es, de ella también vamos a analizar su firma y también a Yolanda Saldívar, ¿no? Pero bueno, volvemos. ¿Qué nos dice el rostro de este músico? Porque estamos hablando de muchos músicos, ¿no? Artistas. Selena también es un músico, un artista, ¿no? Otra vez, cuestiones muy redondas, ¿no? Estos pómulos excesivos, que está en la zona emocional, ¿no? Entonces nos habla de comunicación. A diferencia de los otros, en ella sí vemos unos labios muy grandes, ¿no? Muy anchos y una boca grande, ancha. Sí, incluso se hace ver con los labios más grandes, como se los pinta, ¿no? Quiere ver todavía más de lo que tiene. Todavía más grande y que llama más a esta sensualidad. Que nuevamente es la zona sexual, ¿no? Como tenemos también la formación de las cejas y el cabello, ¿no? Se ve mucha vitalidad, las cejas son continuas también, como en las otras personalidades que hemos visto. Y una frente también muy amplia y redondita. ¿No? Entonces, que no se le ve el fin. O sea, porque a pesar de que Selena tenía mucho cabello y se le come con el cabello la frente, pues tiene mucha frente, ¿no? Entonces, es amplia, sí. Entonces nos dice que su capacidad intelectual era grande, ¿no? Sí. Pues por eso músico, ¿no? Y tocaba instrumentos y estas cuestiones, estas habilidades propias. Pues sí, claro, propias del artista, ¿no? Y viendo también su firma, vemos esas también curvitas, lo de redondez de la cara, lo traduce ahora también en su firma. En su grafismo, ¿no? También fluido, mucho movimiento, incluso puedes ver que sí, se ve como hasta de mujer, ¿no? Uno puede decir. Claro, Esta es una firma femenina. Así es, ¿no? Excedida en estas curvas, que básicamente son círculos. Sí. Entonces, y estos círculos pues nos hablan de una temática en la estructura sanguínea, ¿no? Es una persona más sanguínea, es decir, más venusina, más de comunicación, coquetería, sensual, sensorial, inclusive un poco egoísta porque gusta de la atención. ¿Dónde vemos que gusta la de la atención? Pues bueno,
vemos esa S El de tamaño. Selena, de Superman, ¿no? Ajá, Entonces, la alta muy claro, la alta muy alta, entonces Sí. quiere ser vista, ¿no? Entonces, vemos que esto es un poquito de observación, ¿no? O sea, lejos... ¿Cómo corresponde todo, no? Ajá, Coincide todo. así es, cómo corresponde su grafismo con su personalidad. Sus microexpresiones y todo. Así es. Y vamos ahora con Yolanda. Y ahora vamos a analizar el rostro de su asesina, ¿no? Y cómo Aquí también es súper interesante porque cambia. tenemos Ajá. dos imágenes, ¿no? Sí, el antes y y bastante después. Ajá, y bastante después. Entonces, primero vemos, a diferencia de los otros que son músicos, que son artistas, y veíamos facciones en la frente, ¿no? En la boca, ¿no? En la nariz. Aquí vemos que la frente ya cambia por completo. Sí. Ya vemos una frente cuadrada, trapezoide, ¿no? El cabello ahora sí le está comiendo la frente, entonces... Le está tapando. Le está tapando, Sí. entonces vemos que la cuestión de toma de decisiones basada en la intelectualidad, en los datos, en los números, en los planes, tal vez no era lo más... Lo está cubriendo. Ajá, sí, no era lo más Es cercano lo que a estaba su... ya a su toma de decisiones. Así es, ¿cuál era su toma de decisiones? Una decisión instintiva, ¿no? Vemos cómo el área baja, el área inferior es lo más desarrollado, ¿no? Y volvemos. Sí. ¿De qué habla la zona instintiva? De lo básico. De lo básico, ¿no? De la comida, del sustento. La reproducción. Así es, y reproducir Instintivo. proyectos, Ajá. reproducir dinero instintivo y con esta nariz impulsiva, También, ¿no? Como Chapman, ¿no? Sí, muy. A pesar de que es un personaje, Quiere. pues no tan grande, o sea... Sí, no era alta. Ella. No era alta, Ajá. a eso me refiero, pues Sí. su requerimiento de oxigenación es tal que el cuerpo se adapta, ¿no? Sí, se ve cómo se ven las fosas nasales, es muy notorio ese requerimiento. Y esto lo vemos Ajá. en ambos, ¿no? Porque Sí. estamos comparando ambas imágenes. Entonces vemos esta nariz impulsiva. En la segunda foto, bueno, ya está más grande, ya tiene el pelo recogido, pero de todas maneras su frente Sí, es lo así más de- pequeño dentro de la proporción fisionómica. Si lo vemos, toda la frente es lo que ocupa menos espacio dentro de su cara. Y lo sigue tapando. Y lo sigue Incluso lo tapando, sigue- ¿no? lo Entonces sigue nos tapando. habla de una persona muy operativa, muy cuadrada, muy asertiva, si la saben guiar, ¿no? Ujú. Y otra vez también me llama mucho la atención los labios apretados, muy delgados y las comisuras. En esta última, Al final sobre se ve todo, muy- así es. Casi como títere, ¿no? Esto Los que- nos refleja pena, ¿no? Pena, añoranza, pues al final psíquicamente pues afecta a la persona, ¿no? Aunque Claro. la persona fuera esté de- alterada, sí, está fuera de sí. sus casillas en esos 10 minutos, en esa hora, sí realmente afecta a su Sí. sistema de creencias, ¿no? Internamente sí está afectando Su subconsciente se ve afectado. Así es, Sí. así es. Y pues continuamos ahora también con, ¿te parece un personaje más? Un personaje más Que y viene vamos siendo una mujer también, Janis Joplin. Así es. Sí, aquí también hay bastante interesante la forma en la que tenemos tres fotografías, ¿no? Muy de jovencita. Muy de niña. Y luego ya, bueno, ya un poquito más grande y finalmente pues de una edad un Y poquitito recordemos más avanzada, no tanto. que como este programa está dedicado a los que se fueron pronto, pues también no tenemos como fotos de más, ¿no? No, más recientes. Claro, pues, ¿no? Porque pues se fueron súper no jóvenes. era la misma tecnología que Así es. teníamos en fotos. Y sin embargo, podemos analizar la toma de decisiones de este arquetipo, ¿no? Vemos, por ejemplo, Janis Joplin, otra artista, otra músico, ¿no? ¿Qué comparte con Selena, no? Lo primero que me viene a la mente es esta zona emocional. Sí, ¿Qué rasgos sí. ves? Pues bueno, también vemos, a mí me encanta la cuestión del cabello y vemos que nuevamente el cabello Ah, pues sí. totalmente desde joven. Y es lo que te iba a decir, ¿no? Y en todas. ¿no? Algo muy así. característico de ella. Y tenemos pues la zona emocional hablando de los cachetotes. Ajá. Figuritas muy redonditas, también. Que nos hablan de comunicación, que se le suman a unos sí. labios bien largos. Ella sí tenía los labios más largos. Y bueno, pues hasta cómo cantaba, parlanchina. ¿no? Que gritaba y sacaba todo, ¿no? Muy parlanchina, exactamente. Esa fuerza de que tú dices, Fuerza que también vital. se ve reflejada en el cabello, ¿no? En la voz y, pues, Ay, y en rostro lo totalmente. tenemos en el cabello, muy fuerte. Y bueno, pues como analizamos su físico, volvemos, también hay que analizar su Firma, su firma, ¿no? grafología. Así es. ¿Y qué nos dice la grafo de Janis Joplin con esas pues jotas Está en muy forma de marcado, 4, ¿no? números, parecen Ajá. números, ¿no? Pues igual que Selena, ¿no? Es, veme, sí lo ves, ¿no? Muy, O sea, muy grande. Muy grande, ¿no? Es una necesidad de ser reconocida. Ujú, y lo repite aparte, ¿no? Ajá, doble vez, ¿no? Entonces, y si dividiéramos así como hacemos la retícula mentalmente,
El centro, que es el estado del yo, la personalidad, su yo real, pues es un yo gigante en forma de 4, está muy lleno, ¿no? Y algo también que llama la atención es que viene siendo hacia arriba. Claro. ¿No? Con una visión hacia el futuro. Así es, con visión al futuro, claro, con capacidad de planeación a futuro. ¿Y qué más? Es muy curioso que las líneas otra vez vuelven a ser curvas y vuelven a ser unidas, ¿no? Y muy, muy pequeña la letra, ¿no? Realmente las letras son chiquititas en comparación con sus mayúsculas. Con sus mayúsculas, ¿no? Entonces también nos habla de una tipología que es nerviosa, ¿no? Ajá, sin embargo, con esta capacidad de improvisación, vemos la I muy alta, es más, no tiene ni siquiera fuste, ¿no? Sí. No tiene, solo tiene el puntito, la tilde. Y bastante y entonces, alzada. Entonces esto también nos habla que si está hacia arriba es el mundo de las ideas, el sueño, ese estado, que va con todas sus letras y con la dirección, inclusive con la dirección de su sí, hacia donde va la firma. Así es. Sí. Y bueno, ¿te parece si ahora tomamos también otro corte? Ok, sí. Y regresamos con más personas que se nos fueron antes de tiempo.
acabamos de escuchar esta canción, un cover de Joy Division, This Love Will Tear Us Apart Again, pero interpretada por New Order. Y en unos instantes incluso también vamos a hablar analizar de Ian Curtis. De Ian Curtis, qué nos dice su rostro y qué nos dice la historia, su biografía, ¿no? Pero primero vamos con Heath Ledger. Heath Ledger, ¿no? Que interpretado de Joker. Así es, ¿no? Y este programa que está dedicado a los que se nos fueron pronto, no solo músicos, sino también actores, ¿no? Actores con tanto potencial como este Heath Joker, Ledger, ¿no? Esta versión de Joker. ¿Qué nos dice el rostro, no? Porque bueno, al final hablamos de una depresión, ¿no? Sí. Esta persona sufre de una depresión y entonces por eso comete suicidio, ¿no? Sí, y también cuestiones que están nuevamente recurrentes en los personajes, las personalidades que hemos estado viendo, los labios, que es la comunicación, que es lo que trabajamos, ¿no? Aquí en ver la comunicación. La comunicación, vemos estos... Sí, vemos estos labios también súper delgados. Así es que aunque tuviera una boca, pues aquí no la vemos pequeña, aquí la vemos una boca estándar de una capacidad de interpretación, de habla, pues sí vemos que lo delgado nos dice que su parte íntima es difícil comunicar, ¿no? Y también, si lo ves como a lo lejos, también los ojos, la nariz y la boca se le ven como muy hacia adentro, o sea, vemos una carota, mucho blanco, y la nariz y todo hacia el centro, ¿no? Sí. Entonces, pues esto también nos habla de una personalidad pues más introvertida, introspectiva, en su personalidad, ¿cómo tendería a ser este tipo de personas? Probablemente coleccionista, ¿no? Porque volvemos, esto todo lo aplicamos en un concepto, ¿no? Sí, que no solamente va a una parte de la vida, ¿no? Puede ser en la cuestión de, nuevamente hablando de trabajo, de proyectos personales, familia, ¿no? Así es, ¿no? Vemos que es una persona que escucha mucho, que escuchaba mucho, ¿no? Es decir, era muy receptivo, a eso me refiero cuando la persona... Buen escucha. Un buen escucha, muy receptivo, ¿no? Y se ven sus orejitas también puntiagudas. Sí, aparentemente, ¿no? Entonces, pues nos habla de creatividad, ¿no? Otra vez, una cuestión kinésica, de movimiento, de físico, ¿no? Sensual, sensorial. Que le gusta, y también sus cachetes, aunque sea, son grandes, pero no se ven tan redondos, ¿no? Como los anteriores que y su cara, volvemos, no se ve tan abultada, tan circular, vemos una cara más cuadrada, más rectangular, ¿no? Entonces nos hablará de una toma de decisiones más administrada, más operativa. Más operativa, pero muy pensada, ¿no? Porque analizando la zona intelectual, es una zona muy alta, ¿no? Grande. Así es, muy grande, ¿no? Entonces tendrá estos pensamientos a largo plazo, pero siempre bien estructurados. ¿Y cómo se ve plasmado esto en su firma, ¿no? Ahora analicemos su firma. Así es. Tenemos también, aquí pues maneja, pues aquí sí está casi en todos los cuadrantes, ¿no? Hay espacio en donde está dibujada su firma. Pues sí, aquí ya si nos vamos a la cuestión técnica, vemos que el centro, que es la estructura del yo, es la que tiene menos, entonces no está completamente llena, ¿no? Lo que le falta es lo más importante, que es el yo, ¿no? Entonces vemos que como la de Janis Joplin, tiene esta necesidad de verse visto por estas mayúsculas, la divide en dos, entonces eso es como si te pusieras un banquito para aparentar más altura. Está subiendo. Entonces todavía eres más grande. Pero tienes que hacer todas estas cosas. Vemos cómo va hacia la derecha y cómo va con estos látigos, ¿no? Cómo va y como que regresa. Esto nos hablaría de que tiene muchísima memoria, de que este personaje tiene mucha memoria, pero también en negativo podría ser que no olvida, ¿no? Que no olvida tan fácilmente. Podría ser una persona rencorosa, ¿no? Que no perdone. Que no perdona, ¿no? Entonces, algo sucedió en su vida que la estructura del yo no tiene. Y también, bueno, este tipo de firma por uno de los cuadrantes inferiores también nos indica que tiene una tendencia suicida. Precisamente está en la parte inferior de su firma. Totalmente, sí, en la más... en la inferior. En la inferior, así es, que es el origen. Pues lejos de... Bueno, no, pues sí, más bien existe el rasgo, entonces puede ser que sumándose a toda la problemática y al sistema de creencias y sobre todo al centro, ¿no? A la falta del yo, pues lo lleve a una decisión pudiera, ¿no? Estas son interpretaciones. Así es. En la firma, ¿no? Pero continuamos con otro personaje más, ¿no? También que se fue antes de tiempo, Brandon Lee, el hijo de
De Bruce Lee, así es. Y aquí lo interesante es que vamos a ver no necesariamente quién era él, sino su personaje. Vamos a darle un pequeño giro. Sí, el personaje donde muere, ¿no? Donde fatalmente es asesinado, ¿no? Entonces, pues si analizamos la personalidad de Brandon Lee, sería como analizar un poco a Bruce Lee, ¿no? Este marcial, esta persona operativa, esta persona que a través de la repetición y el orden, pues llega a hacer esas técnicas, ¿no? Tanto físicas como mentales. Sí. Y sin embargo, como tú dices, pues mejor vamos a analizar al personaje, ¿no? ¿Qué nos dice este personaje que sería como el Joker? Aquí como el Joker es como un arlequín, más que un payaso, este cuervo es como un arlequín, ¿no? Entonces, si bien en los ojos también vemos el estado de salud y el estado de la comunicación, si lo vemos negro, si lo vemos oscuro, entonces nos está diciendo que hay una oscuridad inclusive en el alma, ¿no? Por eso los ojos dicen que es el reflejo del alma, ya que la ventana del alma, ¿no? Ya que se conectan al cerebro, ¿no? Que es nuestro disco duro, ¿no? Entonces todos nuestros recuerdos, toda la psique, todo lo que somos, nuestra esencia, se ve a través de los ojos. Sí, y algo que interesante también, exclusivamente hablando de esta foto, pero se muestra bastante grande el Zampacuyín otra vez. Así es, vemos estos tres blancos abajo de la pupila, ¿no? Aquí bastante marcado. Ajá, este nos habla en el subconsciente, se estresa el nervio óptico y entonces jala los ojos y por eso se ve lo blanco. El tema es que, ¿qué hace que mi cerebro le dé la instrucción? Que se sienta amenazado. Así es, que me siento amenazado. ¿Qué estímulo? ¿Y qué es lo que puede ser? Que está viendo pues no sé, que ya vio que las armas, el cartucho compraron el chafa porque la teoría nos dice eso, ¿no? Igual y algún malestar entre las personas que estaban ahí. Así es, ¿no? Pudiera ser, no sabemos. Y su firma, también una firma ahora sí muy llena de muchos movimientos. Muy barroca, rasgos, ¿no? Sí. Inclusive en el grafismo, como ya es propio del individuo, hay unas firmas que hasta parecen, no sé, si son toreros parecen el florete, ¿no? Si son pintores parece un pincel o una pincelada. Si son calígrafos, bueno, la mejor, ¿no? Su caligrafía perfecta, muy ¿no? bonita. Entonces, si tú analizas la firma de Brandon Lee, pues parece una persona que está pateando, ¿no? Sí. O sea, vemos hasta la patada que va hasta la zona del futuro, a la empresarial, los impulsos. Él sí quería, lejos que su papá hizo negocio, él sí quería más este impulso, lo aprendió de ahí. Y por eso la zona 3, que es la de hasta arriba, a la derecha, está completamente pues llena, ¿no? Llena esta área. El estado del yo, su personalidad, es decir, su yo real hacia el centro, completamente lleno, ¿no? Es de las que más tiene. Y sin embargo, pues también hay ciertos puntitas de gancho, ciertos latigazos que nos hablan de conflictos, de añoranza, ¿no? Como que vemos regresa, esta, así es, ¿no? Y es normal porque, pues bueno, o sea, sus familiares no estaban, viajaban mucho, estas cuestiones de viajar y así, ¿no? Que nuevamente se ve interpretada en la grafología, ¿no? Y hablamos ahora de Ian Curtis. Ahora sí, ahora sí ya llegamos a Ian Curtis, ¿no? Sí. ¿Qué nos dice el rostro de este joven que a los 21 años toma una decisión fatal, ¿no? El tema es que él en su biografía lo que nos dicen es que estaba enfermo, ¿no? Algo tenía, le daban convulsiones, le daban ataques epilépticos. En este tiempo, pues aún no avanzaba tanto esto de la medicina psiquiátrica, los procesos. En los 70s era. Ajá, más o menos, sí. Y bueno, los ojos, ¿no? Aquí también se puede ver esa parte donde se siente indudablemente, amenazado. ¿no? Así lo primero que vemos son estos ojos amenazados, desolados, con muchísimo blanco, ¿no? Cómo deja solita la pupila, ¿no? Se quedó solo. Sí. Entonces vemos un individuo que está solo, ¿no? Sí. Y amenazado, tal vez se sienta amenazado, volvemos, como lo aplicamos en concepto, esta amenaza puede ser que él sepa que está enfermo, ¿no? Su propia enfermedad. Así es, es un autorreconocimiento. Sí, y también vemos las orejas puntiagudas, ¿no? Creativo. Otra vez tenemos tipo otro fauno creativo, ¿no? Sí, y los labios apretados nuevamente. Apretados, tristes, llenos. Si vemos las comisuras de los labios, vemos unos labios románticos porque los vemos en forma de corazón. Sí. No están desdibujados, todo lo contrario, ¿no? Esto nos habla. Ajá, y si ya nos vamos a la parte china, al origen,
pues es el intestino grueso, el intestino delgado, el duodeno. Esto nos habla de una buena alimentación, una buena ingesta, es decir, lo que él come le sienta bien. Sin embargo, está triste, vemos estas comisuras, aunque coma muy bien, aunque coma sano y los alimentos le sienten muy bien, pues psíquicamente está triste, ¿no? Vemos estas comisuras, él tiene una gran capacidad de dar amor, ¿no? Vemos estas facciones que aspiran a la comunicación, como estos ojos redondos, como estas pómulos que están naciendo, y digo aspiran porque no logran completarse, ¿no? Al final, dentro de tantos conflictos, esta persona no logra evolucionar dentro de su arquetipo, no logra potenciarse, ¿no? Sí, la tristeza le ganó. Y algo interesante hablando de las microexpresiones son los movimientos, ¿no? Cómo bailaba, que se movía de una forma extraña, pero pues había una razón detrás de ello. Así es, ¿no? Es cuando dicen que en varios de sus conciertos le daba cierto, pues un ataque, ¿no? Principio de ataque epiléptico, y entonces pues él se movía de estas maneras, ¿no? ¿Por qué? Porque pues volvemos que el cuerpo se junta con la mente, entonces cualquier alteración que haya en la psique, pues un reflejo. Será un reflejo que habrá en el cuerpo, ¿no? Sí, bastante incluso icónico, ¿no? De él, que es la gente que lo que caracterizaba por cómo se movía y cómo bailaba, ¿no? Así es. Sí, y pues bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo el día de hoy, pero los queremos invitar a que nos escriban, nos envíen sus dudas, y también obviamente estaríamos muy interesados, nos encantaría impartir con ustedes nuestros cursos. Están enfocados en el análisis del comportamiento llevado a lo que viene siendo pues a cuestiones corporativas en ventas, en negociaciones, microexpresiones, seguridad personal hoy en día y afinidad de personalidades, que lo podemos potenciar en nuestra familia, equipo de trabajo y obviamente también con nuestras parejas. Así es, ¿no? Entonces, porque no solo se analiza el rostro, es la comunicación. Es la comunicación. ¿Cómo podemos nosotros comunicarnos de una mejor forma con la gente con la que nos rodea? Y pues cuídense mucho con la situación en la que estamos viviendo, tomen precauciones, nos vemos la próxima semana. Nosotros somos Verum, mi nombre es Cristina Mencía y me acompaña Israel Peña. Que estén muy bien, muchas gracias, hasta luego. Esto ha sido todo, nosotros somos Verum, esto fue El Rostro de la Verdad, mi nombre es Israel Peña y estoy con Cristina Mencía. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana, el día sábado. Hasta luego. Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio.